tratar de comprender un ritual es toda una ventana enorme a la antropología, porque la expresividad, el significado y la simbolización se ven en el ritual. Y si está recogido bien un ritual y está bien comentado, realmente es una ventana a la antropología extraordinaria. Y por eso mi interés en llevaros a todos estos sitios donde además se podía ver, palpar y tocar lo que estaba pasando. Buenas tardes, soy Óscar Salguero Montaño, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del proyecto de innovación docente, donde el programa de podcast Que Dios nos pille confesada se enmarca este año. Entre las diferentes actividades que trae consigo el proyecto está también la realización de una serie de conversatorios, y hoy tenemos con nosotros a mis compañeros y amigos Enrique García Pérez y José Carmelo Lisón Arcal, profesores también del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, que van a venir a hablarnos de un trabajo audiovisual del que formaron parte hace algunos años, que se dedican a, digamos, a recopilar algunas de las imágenes más interesantes de rituales, en su mayor parte religiosos, y los que no también con una carga fuerte religiosa, que realizó el antropólogo ya fallecido en el año 2020 y uno de los máximos referentes de la antropología social en España, Carmelo Lisón Tolosana. Buenas tardes, José Carmelo, y buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sí que una pequeña entradilla, aunque todo el mundo conozca, cualquier antropólogo o antropóloga conoce perfectamente la figura de Carmelo Lisón Tolosana, pero para la gente que nos dota en la materia, sí que, bueno, que por dar unas pequeñas pinceladas de su perfil, Carmelo Lisón nació en la Puebla de Alfindén, en la provincia de Zaragoza, ¿no? Un pueblo que precisamente para la gente que le interesa en las religiones es famoso, entre otras cosas, por los cantos de la aurora, ¿no? Por la celebración de los carnavales y demás. Y bueno, es una historia muy, muy interesante, porque pese a ser unos años que ya todos conocemos cuál era la historia de España, este señor es capaz de salir de un pueblo como la Puebla en Zaragoza y licenciarse en estos años en Zaragoza. En el año 66 lee su tesis en la Universidad de Oxford, ¿no? Titulada Belmonte de los Caballeros. Entre otras grandes figuras notables, por ejemplo, pues Carmelo Lisón trabajó con figuras como Evald Techa. Y entre sus campos más importantes de estudio, ¿no? Hay como un eje conductor que se repite en algunos de los rituales que estudia, y concretamente este documental que realizaron José Carmelo y Enrique en el año 2013, ¿no? Pues la figura del demonio, ¿no? Y la figura de la muerte, los exorcismos y demás. No sé si os parece una presentación lo suficientemente completa, o pensáis que se me ha olvidado algo que destacar de la figura de Carmelo Lisón. Es una figura muy compleja, y yo creo que para los no expertos en antropología creo que es suficiente, tampoco hay que abrumarles. Solamente quizá añadir que Belmonte de los Caballeros es la Puebla de Alfindén. Es un estudio de pequeña comunidad realizada sobre su propio pueblo, algo muy innovador en aquel momento, porque no se estudiaban nunca las propias comunidades. Él tenía suficiente distancia de haber vivido fuera para poder hacerlo y estar en una posición adecuada para hacerlo, estar al mismo tiempo muy dentro y muy fuera, y que realmente forma parte también de los anales de la antropología cultural española, ¿no? Y muy típico también de la antropología de ese tiempo el anonimizar las cosas cambiando los nombres, tanto los informantes como los lugares. Claro, estoy pensando en esa obra maestra también, casi contemporánea, que es Los Hombres de la Sierra, ¿no? Que no se habla, la obra de Jerome Mies, en la que en lugar de hablar de Grazalema, pues se utiliza el nombre. Bueno, pues si queréis ya directamente entramos en materia sobre el trabajo en torno a la religión, la religiosidad popular y figuras, como decía, del demonio trabajadas por Carmelo Lisón. Y podríamos empezar por una pregunta como muy general: ¿por qué pensáis que es importante dar visibilidad a este tipo de rituales, ¿no? En una época plena de possecularización, que es otro de los temas que ha tratado este podcast, ¿qué pensáis que siguen aportando la visibilización de estos rituales?
Pero la primera cosa que tiene, el valor que tiene el audiovisual es que recoge en un primer punto el trabajo de campo que hizo Carmelo en su trabajo en Galicia y luego la colaboración con sus estudiantes de antropología en la universidad. Entonces, lo que vemos en este audiovisual son imágenes de una España de hace 30 o 40 años, o más, incluso llegando a los 50 años, que nos da signo de cómo eran los tiempos y cómo eran los rituales, estos 10 rituales que aparecen en el montaje, que recuperamos como este homenaje a Carmelo y como los inicios de la antropología audiovisual en España, que aún se siguen practicando y que a día de hoy están vivos. O sea, que la primera importancia que tiene es que tenemos la suerte de tener este material grabado, que en esta época era muy difícil por las concepciones técnicas y por las dificultades, el precio incluido, ¿no? Y que nos permiten tener una excepcional ventana al pasado y una ventana a lo que son los rituales, ¿no? Y lo que es la cultura española a través de sus rituales. Sí, yo quisiera añadir que la secularización, cuando hablamos de secularización, no quiere decir que se hagan menos rituales. Probablemente se hacen más rituales que nunca y hay un ritual para cada cosa. Curiosamente, pues yo que sé, Kotak habla de rituales en McDonald's y explica cómo entrar a comprar una hamburguesa o a tomarse un menú en McDonald's tiene toda una serie de procesos semejantes a los de cualquier otro ritual, ¿no? Y realmente sacralizamos o le damos un sentido trascendente a muchas otras cosas que antes no se las dábamos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el término de secularización, ¿no? Sobre todo que eso no significa disminución de la ritualidad o ritualización. Claro, de hecho, no sé si posicionamiento sería la respuesta correcta, pero sí que es verdad que en este programa estamos, en Que Dios nos pille confesada, estamos jugando mucho con el término postsecularización, porque precisamente se pone en tela de juicio esa idea como ya manida, ¿no? Que la propia realidad ha demostrado que está manida, de la pérdida de importancia de lo religioso en nuestra sociedad, ¿no? Hablaríamos, bueno, precisamente la diversidad, ¿no? La explosión de sentimientos y de manifestaciones religiosas más allá de, digamos, las hegemónicas en cada lugar. Y yo creo que precisamente el documental que elaborasteis a partir de las piezas de Carmelo Lisón sobre estos 10 rituales ilustra muy bien esa idea, porque ahora acabo de utilizar el término religión hegemónica, pero sí que es verdad que los rituales de los que trabaja, con los que trabaja o sobre los que trabaja Carmelo Lisón tiene un componente popular, ¿no? Muy importante, ¿no? Donde el pueblo, las gentes de cada lugar, pues tienen unos roles como muy marcados y sobre todo muy trascendentes, muy importantes, más allá, digamos, de lo que podrían ser las instituciones religiosas, que en esos años en España era una exclusivamente, en este caso, la Iglesia Católica. Bueno, pues si queréis, y os apetece, podemos seguir, digamos, trabajando, profundizando en esta idea, ¿no? Hablábamos antes de brujería, hablamos también de demonios, ¿no? Incluso, por ejemplo, tengo pues esta idea de la endiablada en Almonacid del Marquesado, en provincia de Cuenca, ¿no? Que es muy curioso eso, como la gente permanece en los ataúdes hasta que llegan al sitio donde se celebra la fiesta y finalmente sale. Bueno, en última instancia lo que estamos hablando de una serie de rituales que se recogen en este documental, que no lo hemos dicho, pero creo que es importante, que se presentó en el año 2013 en el Festival de Cine Etnográfico de Piello, ¿no? Por si alguien quiere alguna referencia más del documental. Estamos hablando en última instancia de representaciones simbólicas del bien y del mal, y no en términos absolutos, sino en términos más relativos, ¿no? ¿Qué podéis contarnos sobre ello? Es ver cómo prácticamente toda la gente mayor, desde los jóvenes, y había niños también, pero los jóvenes y mayores tenían una cofradía de la endiablada, dedicada al demonio. Y además en su vestuario se vestían de colores muy rojos y demás, pero con tiaras episcopales. Es decir, que era un popurrí, una hibridez de motivos culturales que valdría bien la pena hacer una tesis doctoral de todo eso. La pregunta es muy compleja de responder. Realmente esos rituales siguen ahí porque son celebraciones festivas muy asociadas también, no exclusivamente, y no es la única interpretación, con la identidad cultural local. Y a veces más que la local, porque se utiliza también a nivel quizá provincial o incluso pues casi de la comunidad autónoma, ¿no? Las fiestas tan importantes que se mantienen y que siguen permaneciendo en Castilla-La Mancha, o ese tipo de, digamos, de
revisitaciones, ¿no? de lo que es, aunque siempre han sido elementos propios de la identidad cultural y con ello está asociado. Y además hay que pensar que toda la identidad es trascendencia. Y si hablamos de trascendencia, pues entramos en eso de lo que sería el mundo de lo, entre comillas, el término religioso, ¿no? El mundo de las creencias, el mundo de ir un poco más allá de lo cotidiano. Y hoy en día, como muy bien has dicho, pues la religiosidad no es solo el formalismo católico o la tradición de las fórmulas del catolicismo tradicional o no tan tradicional, sino que vemos como no creyentes ya en el catolicismo o gente separada o incluso también dentro del catolicismo se dedican a hacer yoga o a buscar en el orientalismo ciertos niveles muy diversos y dispersos quizá o no tanto, dependiendo de cada cual, de trascendencia, ¿no? Y se busca trascendencia en muchas otras cosas, o muchos otros formatos que no son estos. Probablemente quizá estos rituales hoy en día tienen tanto de trascendencia como de identidad cultural. Quizá en otro momento tenían algo más de trascendencia y tenían menos de identidad cultural. Quizá hoy el peso haya cambiado de un lugar a otro, pero eso no quiere decir que mañana no puedan cambiar en otro sentido, ¿no? Simplemente, como todos los significados van cambiando y los significados son siempre acordes a las necesidades culturales y a las situaciones culturales contextuales, las del momento, las que se viven, donde tienen sentido y donde aportan significado. Y es así como tenemos que entenderlos, ¿no? Y por eso perviven. Es interesante ver también cómo hay una variedad geográfica de España que da este patrón común de la representación ritual fuerte, de gran expresión, ¿no? Lo que significa que hay una fuerte creencia detrás, ¿no? Eso a mí siempre me impactó mucho, ¿no? Probablemente yo no haber vivido en la época que se grabaron estas imágenes, el ver cómo era la España de antes de haber nacido yo, ¿no? Ver cómo ya esta fuerza ritual se expresaba, ¿no? Me llamaba mucho la atención y te daba pauta de ver cosas muy, muy curiosas que hay, ¿no? Que nos fijábamos como en los sitios de lluvia, ¿no? Todo el mundo llevaba un paraguas negro, el mismo paraguas negro, ¿no? Es decir, daba muchos datos sociológicos también de la moda, ¿no? y de cómo eran las costumbres, no solo en el aspecto ritual y en el aspecto religioso. España, obviamente, tenemos que entender que es un país eminentemente católico, apostólico y romano y como bien dice el director de cine Pier Paolo Pasolini, me dice, no es que sea creyente cristiano, pero 2000 años de cultura cristiana pesan sobre mi cuerpo, ¿no? Entonces, en estos rituales se puede expresar y se puede ver muy bien y la imagen no miente, no es una recreación, no es una figura. Hombre, todos los rituales son una figuración y son una recreación, pero están grabados tal y en el cual en el momento están pasados, no están, digamos, hechos para la cámara, ¿no? No son un laboratorio científico como los documentales de animales, ¿no? Son cosas que está pasando en el momento en el que la gente está expresando esta forma de creencia. Sí, en el fondo son una especie de túnel del tiempo. Puedes encapsular el tiempo en esas imágenes, aunque sea en un formato bidimensional, ¿no? Pero quizás si algo tenemos más parecido al túnel del tiempo es eso, ¿no? La fotografía y los audiovisuales, que en este caso son más visuales que audio porque no había sonido directo y no se grababan con sonido, excepto en algún caso al final, porque no disponíamos de la tecnología, pues están ahí, ¿no? Y nos reflejan eso, un mundo que sigue presente, pero con las formas parecidas, pero con toda seguridad con los significados cambiantes o cambiados, porque si no, no estarían ahí. Si no hubieran cambiado de significados, no tendrían sentido. Habrían perdido su razón de ser, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que es muy, muy interesante tenerlo y ver esa continuidad y cómo han ido adaptándose. Son realmente una prueba de la maleabilidad de la cultura, la plasticidad de la cultura. Ciertamente los rituales sí que son, es cierto, coincido con vosotros, que son una herramienta muy poderosa, no solo para saber, por decirlo de alguna forma, propiamente de religión, sino, por ejemplo, aquí que hablaba antes de los paraguas, ¿no? Como que da mucho información sobre muchas otras cosas, ¿no? Otro antropólogo también de renombre como Carmelo Orizón, Rodrigo Díaz Cruz, el antropólogo mexicano, decía precisamente que los rituales
son un punto de la cultura donde convergen todos los otros puntos culturales más, ¿no? Que a través del análisis y la profundización en un ritual somos capaces de... Entonces esto me lleva ahora a invitaros a que libremente nos habléis precisamente sobre algunos aspectos que a la hora de realizar la entrevista a Carmelo Lisón, de todo el visionado de las imágenes, el montaje y demás, con que esos aspectos, por decirlo algunas, no sé si puramente religiosos es un término adecuado, ¿no? Pero, por ejemplo, Carmelo Lisón hablaba de los gestos, ¿no? Creo que es en la romería de Nuestra Señora del Corpiño cuando le hace mucho interés en grabar los gestos del sacerdote, de los gestos de la cara, las manos de los creyentes, no sé, ¿qué tipo de aspectos pensáis vosotros como antropólogos y también como expertos en audiovisual y como gente también con un bagaje también en estudios de rituales religiosos bastante gordo o profundo? ¿Qué tipo de cosas os llaman la atención? Incluso ya, bueno, habiendo un poco, teniendo como una visión más pedagógica con este conversatorio, para aquella gente que se está iniciando en la antropología, ¿qué tipo de cuestiones, por ejemplo, os han llamado la atención a vosotros que pensáis que son como esos puntos donde converge mucha información? Y luego, lo que sí pensé, sobre todo cuando fui por el Corpiño, que lo que tendría que hacer era hacer película. Pero claro, película en aquellos tiempos pues había solo de 8 y en blanco y negro. Yo creo que lo primero fue una suerte recuperar el material, ¿no? Porque fue un material que se produjo durante unos primeros años, ¿no? de trabajo de Carmelo y de docente de Carmelo, que yo creo que estuvieron muchos años semiocultos, ¿no? O que no se les dio una importancia y tampoco estaban como muy visibles. Incluso Carmelo siempre los pensó como un material didáctico para el aula, pero no para una forma de exposición audiovisual, cinematográfica o para un gran público contextualizada y contada. Entonces, la oportunidad de los últimos años de vida de Carmelo, poder haberle entrevistado, haberle seguido, haber hecho una historia de vida con él y el poder haber hablado de todos estos materiales, pues fue una suerte, porque también la distancia del tiempo a él le hizo recordar mucho de cómo se habían producido y cómo y con qué objeto también había una curiosidad investigadora detrás de todo esto. O sea, no era un cine científico per se, pero sí es un cine muy observacional, un cine sin un audiovisual, también tenemos que entender, no quiero confundirlo, sino producir imágenes para poder hacer análisis y entender, ¿no? Y sobre todo con la complejidad técnica que le explica, ¿no? De pequeñas bobinas de 8 milímetros y luego de Super 8, que duraban 3 minutos, ¿no? Y que muchas veces hacer las filmaciones de un solo ritual tardaba 1 o 3 años, ¿no? Porque el primer año iba a observar, el segundo empezaba a grabar y el tercero en aquello que notaba que había faltado después de hacer 3 observaciones. Claro, hay que pensar que muchos de estos son procesiones o rituales que se producen una vez al año, ¿no? Entonces, esa vuelta y sobre todo también el que los primeros rituales en Galicia sí son como una especie, o son su cuaderno de campo, ¿no? Pero luego enseguida cómo empezó a colaborar con sus alumnos y a ser una forma de enseñanza para los estudiantes de antropología y cómo iniciarse la antropología audiovisual en aquellos tiempos en España, el cual José Carmelo pues fue uno de ellos. Otro de los sitios donde fuimos para el ritual, para ver rituales con estudiantes que cada vez eran más participativos, tomaban más la cámara, hacían más fotos y por consiguiente pues participaban mucho más. Y este era algo que también interesaba mucho. Para eso íbamos en todo caso, para que ellos tuvieran cada vez más actividad en relación a los rituales. Sí, para él era doblemente didáctico. Por un lado era la salida al campo, el observar nosotros, pero al mismo tiempo también filmar, porque él tenía nada más que una cámara que la compró, realmente decía que era el departamento, la había comprado él con su dinero de investigación y a veces con dinero propio de su bolsillo, como muchas cosas que se utilizaron en el departamento, pero lo que sí es cierto es que luego nosotros conseguíamos, porque queríamos contribuir más y además pensábamos, poco a poco íbamos aprendiendo y consideramos que era mejor tener 2 cámaras. Pues yo conseguí alguna vez que en un colegio mayor donde yo estaba me prestaran otra, o algún otro tenía algún pariente que le prestaba una y él ponía las películas, Carmelo pagaba las películas, que eran lo más caro, y filmábamos. Y él nos orientaba siempre cómo había que filmar. Él cogía la cámara en momentos determinados, pero casi siempre quería que nosotros también aprendiéramos y que entendiéramos que era muy importante recoger todo aquello
para poder analizarlo y luego también para utilizarlo, como ha explicado Quique, como material didáctico, para constantemente explicar estos fenómenos y también como material analítico para explicarnos cómo analizarlos. De hecho, él los utilizó constantemente a lo largo de su vida académica para dar conferencias, para explicar cómo funcionaban aquellos rituales, para poner ejemplos mostrados como estudios de casos particulares o como ejemplos de múltiples casos de toda una serie de circunstancias y de situaciones que se repetían o no. Entonces, fue un material que realmente fue muy, muy multiusos en ese sentido, ¿no? Pero él filmaba, enseguida nos pasaba la cámara y nos decía qué tipo de tomas teníamos que hacer y qué sentido tenían desde un punto de vista antropológico, lo cual era muy, muy interesante. Aprendimos a ver que la gestualidad, la proximidad, el acercamiento, las caras, la expresividad eran importantes, las manos también, pero también era importante el contexto, tener panorámicas, tener planos generales, ¿no? Que todo esto no lo podíamos perder, que había que filmar imágenes de recursos con el contexto, donde se viera el nombre del pueblo, cómo era el pueblo un poco por delante, cómo era la iglesia, cómo vivía la gente por las calles. Todo esto nos lo enseñó él y nos lo explicaba, que realmente era un gran avance, porque curiosamente esto es lo que luego dicen los primeros manuales de documental etnográfico que se escriben, el de Karl Haider, que ha sido de los más famosos, que es del año 73, me parece recordar. Dice todo esto, y esto nos lo estaba diciendo Carmelo sin haber leído ni haberse escrito en aquel momento ese texto, y lo estábamos llevando a la práctica aquí en España, los estudiantes bajo su guía ahí. Y de hecho, pues muchas de las filmaciones pues de Horcajo, de Santiago con el Víctor, la Endiablada de Almonacid el Marquesado, los moros y cristianos de Alcoy, Semana Santa de Calanda en Teruel. Semana Santa de Calanda en Teruel y la de la Morisma de Aínsa están filmadas mayoritariamente por estudiantes, ojo, bajo una mirada cuidadosa, detallada, orientadora y monitora constante de él. Y como él era una persona muy firme y además un poco severo en su aspecto, sobre todo, y en su forma de decir las cosas, pues los estudiantes teníamos cierto pánico a apretar el gatillo de la cámara. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque aquello era carísimo. Entonces, gastar aquel material y gastarlo mal era francamente pues eso, doloroso, ¿no? Había que tener un cuidado exquisito porque era una responsabilidad grande, ¿no? Y luego él lo editaba en casa, él aprendió, compró una moviola para Super 8 y lo editaba en su casa. A mí me enseñó a editar él. Iba a su casa y cuando había que poner, nos pasábamos tardes enteras cortando trocitos de celuloide, imagínate el Super 8, pegándolos, y cada vez que tirabas un fotograma, pues claro, era irrepetible. Tirabas sangre, vamos, era algo como una herida, ¿no? Era muy... Y además era una decisión que tomabas y que no podías recuperar. Es decir, no habías cortado algo y lo habías deshecho, pues ya no lo podías volver. Entonces, todo aquello era un proceso que tenía una ventaja, que ya lo hemos puesto por escrito en algunas ocasiones, y era desde el punto de vista de la observación previa y del aprendizaje previo y del mirar, te ayudaba a hacer una reflexión, yo creo que muy importante, incluso yo diría que bastante sofisticada, ¿no? Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hoy hay que planteárselo de otra manera, ¿no? Con el modelo digital, pero es así. Pues eso, José Carmelo, precisamente sería como la penúltima pregunta, un poco a colación de lo que estás contando. Tenemos la gran oportunidad de teneros a los dos, pero tú haber formado parte de ese equipo de grabación, de haber hecho trabajo de campo con Carmelo Lisón y demás. Y habéis hecho, el propio Carmelo Lisón habla de los medios técnicos. Ahora, lógicamente, los medios, pues es increíble, ¿no? Que con un teléfono móvil ahora pues se puedan tener horas y horas de grabación. ¿Qué potencial crees que tienen los nuevos medios para el estudio de las religiones? Tratándose precisamente de un podcast que versa sobre religiones. O sea, ¿qué piensas qué recomendarías a los estudiantes y las estudiantes de antropología que quieren empezar a hacer trabajos sobre rituales, por ejemplo, y tienen como una serie de medios? Pues todo, realmente la ventaja del móvil, lo hemos hablado muchas veces, es absoluta. En primer lugar, porque estamos acostumbrados a
en estos momentos los rituales festivos y los rituales religiosos o no, pero como lo queramos llamar, fundamentalmente de carácter religioso, por lo menos inicialmente, además marcados por cuestiones de identidad cultural, están hechos para filmarlos, están hechos para la cámara. Ya lo eran en aquella época también, pero ahora lo son mucho más, ¿no? Y también porque vivimos en la época ya ni siquiera del selfie, sino del OSI, de nosotros, ¿no? Ya no nos filmamos nosotros solos, nos filmamos juntos, ¿no? Y además eso nos ayuda mucho más, porque como profesionales de la antropología, con el móvil no estamos fuera, sino que al hacer el así, ¿no? Estamos dentro, nos filmamos y se ve nuestra participación. Aquello de también, hemos llevado mucho más lejos aquella idea de Clifford Geertz, el estar aquí, el estar allí, el estar dentro o fuera, el estar sobre el terreno, esa idea tan antropológica. La llevamos a interiorizarla a un nivel nuevo, ¿no? A recrearla en un nivel que antes era imposible. Y no solo eso, tenemos lo nuestro, todo lo que hay colgado en internet de otra gente y los móviles de nuestros propios informantes, que están llenos de imágenes de todos esos rituales que forman parte de su identidad y que ellos se filman. Y eso sin obviar el papel de las propias telecomunicaciones también para el proselitismo religioso y la expansión. O sea, me refiero que como que todo como que se ha multiplicado exponencial,mente, ¿no? Claro, pero lo curioso es que no solo desde un punto de vista de proselitismo religioso, sino que cualquier audiovisual es poliédrico y tiene muchísimas facetas para las que se puede utilizar con los mismos fines o con muy distintos fines, o vaya usted a imaginar en qué sentido podemos encontrarnos un trozo de un ritual que desde nuestro punto de vista antropológico sería religioso, o por lo menos del punto de vista religioso tal y como nosotros lo entendemos, y que nos lo encontramos en los sitios más increíbles, ¿no? Con los fines más increíbles y con intentos o recontextualizaciones y resignificaciones absolutamente impensables, lo cual no deja de ser riquísima reinvención cultural o creatividad cultural. Bueno, pues muy interesante. Sí que os voy a hacer una pregunta última a los dos. Provincia de Teruel, Zamora, Pontevedra, Jaén, por llevarlo a mi tierra, provincia de Andújar, con la romería de Nuestra Señora de la Cabeza. Y la relevancia es que ahí se podrían juntar en el ritual de Santa María de la Cabeza hasta 100.000 personas. Realmente era impactante. Es decir, como bien decía Quique antes, el mapa de España, ¿no? España años 50 y España años, no sé cómo se dice años 20, ¿no? Del siglo XXI. Pero parece que hay una constante en la religiosidad popular. Sí, bueno, España más 60, ¿eh? Sí, España más 70, y a finales de los 80. Hasta principios de los 80, pero bueno, las últimas son ya en vídeo, cuando las hacía Pepe. Realmente las que son en Super 8 son hasta mediados de los 70, casi finales de los 70, no más. Ya no más tarde. Luego ya llega el vídeo, ya hay otro proceso. Empieza a filmar, en este caso, un estudiante que se llama Pepe, era malagueño, que hemos perdido su pista, y hay muchas filmaciones de él. El equipo era de él, pero iba con Carmelo a todos los sitios, Carmelo le orientaba, compartían el material, y hay algunos de los materiales excelentes que utilizaba Carmelo son tomas que hizo Pepe, ¿no? Que están ahí, y alguna vez habría que rendirle reconocimiento, porque todo esto es un trabajo, sin quitarle el mérito a Carmelo que dirigía, pero también participó mucha otra gente, y en el audiovisual se explica y se pone ese reconocimiento, aunque a veces no tenemos los nombres, ¿no? Pero que estuvieron ahí aprendiendo. Y viendo el vídeo, entonces, ¿qué papel tiene actualmente la religiosidad popular en España? Porque está claro que después de ver el excelente documental que elaboraste a partir de las piezas de Carmelo Lisón, era vital. Entonces, en toda España se celebran actos el día 8 de diciembre en conmemoración de esa festividad de la Inmaculada Concepción concebida sin pecado original. Y esto es lo que se celebra allí, el triunfo de la Iglesia, el triunfo de la corte española,
el regocijo de toda la España, en todos los pueblos, hasta en el mío que tenía 500 habitantes entonces. Yo creo que es un tema constante y que está muy relacionado con la identidad cultural, ¿verdad? ¿No? En cómo lo que no se practica se olvida y se muere. Entonces, todo este concepto de mantener los rituales en apariencia y forma iguales, pero que no son iguales, igual que pasa con el tema de la identidad y la identidad cultural y las explicaciones de la identidad cultural, lo que no se practica y lo que no se explica no continúa, se muere. Sí, y además, en tanto que hablamos de la España despoblada y demás, yo creo que estas festividades, estos rituales, trascendiendo más allá de lo religioso, van a esa cuestión de comunidad, de sentido de pertenencia, que colabora también y contribuye a que la despoblación sea menor, a que el arraigo sea más, digamos, más permanente y que incluso vuelva a la gente a recuperarse, a reencontrarse consigo mismo, con su pasado y de alguna manera a revincularse con su propia identidad cuando vuelven a las fiestas todos los años, ¿no? Entonces, yo creo que no es solo una faceta de religiosidad, sino que hay muchísimas facetas implicadas, pero yo diría que en casi todas ellas hay un sentido de trascendencia, de sentido de pertenencia, de sentido de comunidad, de sentido de qué hago yo aquí, de quién soy, de quiénes somos. Y de quiénes somos a través del grupo al que pertenecemos y que compartimos, ¿no? Uh-huh. Es algo muy complejo en lo que habría que entrar mucho más a fondo, ¿no? El problema es que en antropología tenemos que ir más a lo particular que a todas estas generalidades en las que enseguida nos perderíamos. Sí, como anécdota, incluso dentro del montaje se ve en la entrevista a Carmelo cómo habla del ejemplo de Calanda y habla de Luis Buñuel, ¿no? Dice, pese a estar en el exilio y con la entrada prohibida en España, todos los años aterrizaba en el aeropuerto de Barajas, alguien le iba a buscar un taxi y le llevaba a su pueblo a celebrar la Semana Santa, ¿no? La rompía de la hora y a tocar, y de vuelta volvía, salía y volvía a salir y no había ningún problema, ¿no? Es curioso. Bueno, pues súper interesante, la verdad. Esta ha sido simplemente una pincelada tratando el tema que ocupa de lleno nuestro podcast, de que Dios nos pille confesada, pero bueno, la verdad es que son, creo que en torno a los 45 o 50 minutos de documental. No sé dónde puede verlo el resto de la gente, no sé si el documental está abierto, si... Sí, lo podremos dejar en el canal que tenemos creado de la asignatura que impartimos de técnicas de investigación con medios audiovisuales en YouTube, y podremos dejar un link con la grabación de este programa también para que la gente pueda acceder y consultar. Muy bien. Bueno, pues Ike García, José Carmelo Lisón Arcal, muchísimas gracias en nombre de Cristina Suárez y Rodrigo Carreño, responsables del programa, en mi nombre también. Nada, un auténtico placer y nos vemos pronto. Gracias por vuestra participación. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta pronto.